Unidad 1. Fluidos. Capítulo 1. Hidrostática. Veremos características de la materia, fluidos en reposo, el descubrimiento de la presión atmosférica y el principio de Pascal. Nuestro objetivo: determinar la presión en un fluido en reposo utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática y explicar el funcionamiento y aplicaciones de máquinas hidráulicas empleando el principio de Pascal. Su profesora de física, Marta Montero. Características de la materia. La materia está constituida por átomos, los que al agruparse forman las moléculas. La fuerza de interacción que existe entre los átomos depende de la parte eléctrica, ¿ya? Mientras mayor es la fuerza, más juntas están las moléculas. Por lo tanto, cuando disminuye esta fuerza, las moléculas tienden a estar más separadas. Esto da origen a los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. La hidrostática es el área de la física que estudia los fluidos en reposo. Para entrar en esta materia tenemos que conocer ciertos conceptos, como son la densidad y la presión. La densidad indica la cantidad de materia que hay por unidad de volumen, y su fórmula es densidad va a ser igual a masa dividido de volumen. Sus unidades de medida en el sistema internacional son kilogramos dividido de metro cúbico. Ahí se presenta una tabla de densidades de diferentes materiales gaseosos, líquidos y sólidos. Y en la imagen se puede ver que tengo 1 kilo de plomo y 1 kilo de plumas. Como los dos son 1 kilo, podemos ver la balanza totalmente equilibrada, pero la cantidad de materia es diferente. Esto nos muestra la diferencia de densidades que tienen estos dos materiales. El volumen es la cantidad de espacio que puede ocupar la materia. Recordemos que el volumen se calcula multiplicando los tres lados de un cuerpo, A por B por C. Acá tenemos el caso de un cubo, de lado 1 metro, o sea que cada lado mide 100 centímetros. Si calculamos el volumen del cubo, vamos a decir 1 metro multiplicado por 1 metro y multiplicado por 1 metro, lo cual nos resulta 1 metro cúbico. Ahora, si lo hacemos con centímetros, nos va a quedar 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros, y eso va a ser igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por lo tanto, no podemos decir que 1 metro cúbico es igual a 100 centímetros cúbicos, sino que 1 metro cúbico corresponde a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Presión. La presión, para el caso de los sólidos, corresponde a la cantidad de fuerza que se aplica por unidad de área. Por lo tanto, su fórmula va a ser fuerza dividido de área. Y sus unidades, Newton dividido de metro cuadrado. Pero en el Sistema Internacional de Unidades, a esto se le llama Pascal. Así que no lo olviden, un Pascal corresponde a Newton dividido de metro cuadrado. En la imagen podemos ver a una persona clavando un pino de bolos en la muralla. Como este pino tiene una base grande, la presión que ejerce es pequeña. Ahora la persona, en la otra imagen, está clavando un clavo. Como ustedes saben, el clavo tiene una punta muy pequeña, así que con una pequeña fuerza este clavo puede ser enterrado. O sea que ejerce una gran presión sobre la muralla. La presión en los fluidos. La fuerza ejercida sobre cualquier partícula o pequeña porción del fluido es la misma en todas las direcciones. Si no fuese así, el fluido estaría en constante movimiento. Vamos a deducir la expresión que permite calcular la presión en un fluido. Y comenzamos con lo que ya conocemos, que es el cálculo de la presión en un sólido. Fuerza dividido de área. La fuerza del fluido que está ejerciendo el fluido es el peso, y el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Así que en vez de colocar la F, colocamos esta expresión.
y esto a su vez dividido de área. Ahora, la masa la podemos deducir desde la fórmula de la densidad y nos quedaría masa es igual a la densidad, ρ, por el volumen. Esto lo vamos a reemplazar en esta fórmula. En vez de colocar la m, vamos a colocar entonces esa expresión. Así que esta fórmula nos quedaría de la siguiente manera. La presión es igual a ρ, que es la densidad, por el volumen por la gravedad, y todo dividido de el área. Ahora, nosotros también sabemos que el volumen corresponde al área del cuerpo multiplicado por la altura, ¿ya? Esta expresión la vamos a reemplazar en esta fórmula. Así que nos quedaría de la siguiente manera. ρ, o sea, densidad, multiplicado por el área, multiplicado por la altura y multiplicado por la gravedad. Y todo esto dividido del área. Como nos damos cuenta, el área se repite en el numerador y en el denominador de esta fracción, así que nosotros podemos simplificar. ¿Ya? Simplificamos entonces el área, simplificamos el área y nos quedaría la expresión resumida. La ordenamos y quedaría de la siguiente forma, que la presión de un fluido corresponde a la densidad por la gravedad y por la altura, o sea, ρg por h. El descubrimiento de la presión atmosférica. Según el físico italiano del siglo XVII, Evangelista Torricelli, vivimos al interior de un océano de aire, la atmósfera. El efecto de su peso sobre la superficie de la Tierra es la presión atmosférica. Torricelli realizó un experimento. Él tomó un tubo de vidrio muy delgado, de 1 metro de largo, cerrado por un extremo, y lo llenó completamente de mercurio. Tapó luego el otro extremo, lo invirtió y lo sumergió en un recipiente con mercurio. Observó que al destapar el extremo sumergido, el mercurio solo bajaba un poco hasta formar una columna de unos 76 centímetros de altura. Entonces, Torricelli concluyó que el peso del aire sobre la superficie del mercurio lograba equilibrar el peso de la columna de mercurio. La presión de la atmósfera correspondía entonces a la presión en el fondo de una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. La presión ejercida por la atmósfera a nivel del mar eleva una columna de mercurio de 76 centímetros. Por eso hablamos de que una atmósfera de presión equivale a 76 centímetros de mercurio. Y en honor a Torricelli se estableció la unidad de presión torr, donde un torr equivale a 1 milímetro de mercurio. El instrumento utilizado por Torricelli para medir la presión atmosférica se llama en la actualidad barómetro de Torricelli y fue utilizado por Blaise Pascal, quien se dio cuenta de que a medida que aumenta la altura a la que estamos ubicados, menor es la presión que se registra. Así que la mayor presión que nosotros podemos percibir es la que hay a nivel del mar y a medida que subimos, la presión disminuye. La mayoría de ustedes ha vivenciado esto. Si estamos en Viña, la presión atmosférica que hay allá es mucho mayor que la que hay en la Cuesta La Dormida. Lo más probable que les ha pasado que cuando suben la cuesta se le tapan los oídos. Esto sucede porque su cuerpo se está acostumbrando o está regulando la nueva presión atmosférica. La ecuación hidrostática. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática y permite calcular la presión en el interior de cualquier fluido en equilibrio. Claro, conociendo la presión atmosférica en la superficie, la densidad del fluido y la profundidad del punto donde nos interesa encontrar la presión. Por ejemplo, en una piscina. Si queremos calcular la presión en el fondo de la piscina, tenemos que considerar la densidad del agua de la piscina, la gravedad
y la altura, que en este caso correspondería a la profundidad que tiene la piscina, más la presión atmosférica. Así que la fórmula sería P es igual a ρ G por H más presión atmosférica. Los vasos comunicantes consisten en dos o más recipientes de diversas formas y tamaños que contiene un fluido en su interior y que están conectados entre sí. Pero como la presión no depende de la forma, sino que depende de la profundidad, entonces la altura del líquido dentro de estos recipientes será la misma. Una aplicación de esto son los estanques sobre las casas, que es frecuente ver en localidades costeras o rurales. Estos estanques contienen agua y están conectados a las tuberías del interior de la casa en un sistema de vasos comunicantes. Como el estanque está ubicado en altura, se logra dar mayor presión al agua que baja a la casa. El principio de Pascal. En 1648, Blaise Pascal descubrió, realizando experimentos con fluidos, lo siguiente. El incremento de presión aplicado a la superficie de un fluido incompresible, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Este enunciado se conoce como principio de Pascal. Y este principio es utilizado en muchos objetos tecnológicos que trabajan con líquidos. Por esta razón, estas máquinas se llaman hidráulicas, ya que usan los fluidos para aplicar y aumentar las fuerzas, como es el caso de los frenos hidráulicos, la gata hidráulica, etc. Con el principio de Pascal podemos analizar un dispositivo capaz de levantar un gran peso a partir de la aplicación de una fuerza relativamente pequeña, porque la presión en ambos lados del dispositivo es la misma. Así que vamos a ocupar la fórmula fuerza dividido de área. Fuerza 1 partido por el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 partido del área 2. Si despejamos la fuerza 2, nos quedaría F2 es igual a F sub 1 por área sub 2 dividido del área sub 1. Ahora podemos concluir de esta ecuación que si el área 2 es 2 veces mayor que el área 1, entonces la fuerza se amplifica por 2 en el pistón de mayor diámetro. Este mecanismo es una forma muy simple y útil para aumentar la magnitud de una fuerza, lo que por ejemplo permite levantar un auto con una mano al utilizar una gata hidráulica. Actividad experimental. Hay un video en YouTube, ahí está el enlace para que puedan ver cómo se hace este experimento. Lo primero, reúne los siguientes materiales: una vela, un frasco de vidrio, recipiente poco profundo o un plato chico. Luego, fijen la vela al plato con un poco de esperma, echen agua hasta la mitad del recipiente y coloquen la vela al interior. Mientras está encendida la vela, coloquen el frasco sobre ella hasta que se consuma todo el aire y la vela deje de arder. Mediante la diferencia de altura en el agua al interior y exterior del frasco, calculen la presión al interior, suponiendo que la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio. Expliquen lo ocurrido. Así que, chiquillos, a realizar una actividad experimental. Que les vaya bien.